Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos de nuevo en esta ocasión para hablar de un tema que ha sido recurrente en las personas acerca del nivel de conciencia y precisamente las personas preguntan, pues, ¿qué es esto del nivel de conciencia? ¿Para qué me sirve entender el concepto? ¿Para qué me sirve en mi vida esto del nivel de conciencia? Y hay muchas aproximaciones desde diferentes perspectivas sobre lo que es el nivel de conciencia y sobre para qué sirve el nivel de conciencia. Yo voy a tratar de darles uno que se me hace muy práctico de entender, pero también muy práctico de usar. Para ello, lo que quiero, por donde voy a empezar a platicarles, es sobre un concepto que es el nivel de competitividad o el nivel de competencia personal, porque esto nos puede trasladar fácilmente a cómo afecta el nivel de conciencia en nuestra vida y en las personas. Entonces, quisiera empezar con este punto. Y es esto que les decía del nivel de competitividad. El nivel de competitividad está determinado básicamente por tres factores. El primer factor sería el nivel de conocimiento que tiene la persona. El segundo factor sería la habilidad que tiene la persona. Y el último sería la actitud que tiene la persona para hacer esa labor o llevar a cabo esa actividad o ese proyecto. Y es decir, para que una persona sea competente o sea competitiva, necesita el conocimiento, necesita la habilidad y, por supuesto, necesita la actitud. Ahora, estos tres factores pueden incrementarse y para hacerlo se ocupan herramientas. En el caso del conocimiento, la herramienta indicada para elevar el nivel de conocimiento es indudablemente la capacitación. Para elevar la habilidad, la herramienta correcta es el entrenamiento. Y probablemente la más difícil de, de dilucidar cuál es o de imaginar cuál es, aunque todos la conocemos, es en el caso de la actitud. Y la herramienta fundamental para incrementar la actitud es la formación. El tema es que la actitud no se modifica directamente, es decir, tú no tratas, cuando formas a una persona, no tratas de modificar su actitud directamente, sino que tratas de que la persona vaya hacia adentro de sí misma para ver qué es lo que hace que esa actitud sea de una forma o sea de otra. Y por eso la formación o la educación es un tema mucho más difícil de hacer, porque la capacitación simplemente tengo que dar información, pero en el caso de la formación tengo que hacer que la gente vaya hacia adentro. Es un poco más difícil y diferente a las otras dos, por supuesto. Entonces, eh, el más poderoso de estos tres factores, sin duda alguno, es la actitud, porque tiene que ver con lo que pasa dentro de la persona, tiene que ver con lo que es la persona, tiene que ver con lo que piensa, con lo que cree. En esta ecuación, si se fijan, los elementos se están multiplicando. Esto quiere decir que si alguno de los elementos fuera cero, simplemente la ecuación es cero. Tu competitividad o tu competencia es cero. Por eso la actitud, cuando una persona tiene una actitud negativa, una actitud de apatía o de indiferente, la competencia se elimina y no quieres trabajar, no quieres tener en tu equipo gente con esa naturaleza. Habría que cambiar la actitud. El problema es que esa actitud solo la puede cambiar la persona y para ayudarle se necesita formación o se necesita actitud para que la persona pueda ir adentro de sí misma a indagar qué puede estar pasando. Entonces el elemento más difícil de mover es precisamente la actitud, porque la actitud está fundamentada en cosas mucho más profundas. Por ejemplo, la forma de pensar la persona, sus hábitos, sus programas y sus creencias. Entonces, estas creencias, estas últimas, las creencias, hacen que la persona funcione de una manera u otra. Es decir, vamos a irnos a una creencia fundamental. Simplemente si una persona cree que puede, pues lo va a intentar. Si una persona cree que no puede, ni siquiera lo va a intentar. Pero hay muchísimas creencias. La mayoría de ellas están en lo más profundo del subconsciente. Por lo tanto, la persona no las conoce, no está consciente de ellas. Sin embargo, funcionamos a través de nuestras creencias. Y a través de nuestras creencias imaginamos o vemos cómo es el mundo que nos rodea, cómo es la realidad. Y esa es la razón por la que hay situaciones que una persona puede ver claramente y otra no. Y no te explicas por qué no la ve, pues simplemente porque no está contenido
en el espacio de sus creencias. Para que la persona pueda modificar su actitud, es necesario entonces que modifique sus creencias, que la persona se dé cuenta, que se vaya dando cuenta de qué piensa, en qué cree, por qué funciona así y las consecuencias que esto trae a su vida. Y esto es precisamente el nivel de conciencia. Pero la actitud que es parte de esta ecuación que les planteo solo es un reflejo de lo que hay dentro de la persona. Es decir, tú puedes ver la actitud de la persona a través de su comportamiento, claro está, pero no puedes ver sus pensamientos, no puedes ver sus emociones, sus programas, sus creencias. Y entonces, lo que está pasando es que a través de la actitud la persona manifiesta quién es y tú interpretas, pero no necesariamente es cierto, pero la actitud está manifestando mucho de ello. Entonces, por eso a veces se dice que el principal enemigo, perdón, está dentro de nosotros, porque son estas creencias que no nos dejan avanzar, o son estas creencias que nos llevan en piloto automático sin darnos cuenta de los efectos que estamos teniendo o de los efectos que podemos tener, porque simplemente actuamos de la misma manera que hemos actuado siempre, reaccionamos de la misma manera que hemos reaccionado siempre, pensamos de la misma forma que hemos pensado siempre y entonces los resultados son los mismos que hemos tenido siempre. Las creencias te pueden llevar al éxito, pero también te pueden llevar al fracaso. Las creencias dominan tus pensamientos, dominan tus emociones, tus comportamientos, tus decisiones y por lo tanto tu actitud y tus resultados. Entonces, cuando tú quieres mover o que una persona mueva su actitud, tendría que mover cosas más profundas como sus sentimientos y sus pensamientos. Y para que eso pueda cambiar, necesitaría cosas más profundas como mover sus creencias. Y esto es lo que hace la formación. Cuando las creencias son revisadas y a lo mejor cambiadas, no tienen que cambiar, simplemente revisar. Cuando son revisadas y o cambiadas, el nivel de conciencia crece. Ahorita lo voy a explicar un poco más. También hay una duda sobre la capacitación y la formación, que en realidad pudieran parecer cosas similares, y si las dos se están llevando a cabo en un salón de clases, tal vez de primera vista no alcances a entender cuál es la diferencia, pero te voy a decir cuáles son. En el caso de la capacitación, definitivamente es muy útil porque eleva el nivel de conocimiento, pero no necesariamente va a mover la actitud de la persona, por lo menos no lo mueve de una manera intencionada. ¿A qué me refiero? La capacitación, tú le puedes dar información sobre el servicio al cliente a una persona, pero no necesariamente va a mejorar el servicio al cliente. En la capacitación, tú puedes darle información sobre la comunicación, pero no necesariamente va a mejorar la comunicación, porque es una actitud esto. En la conciencia, tal vez tú hables sobre el compañerismo y hables sobre, en el nivel, perdón, en la conciencia, en la capacitación, hables sobre el compañerismo o sobre el trabajo en equipo, pero esto no va a ser necesariamente el trabajo en equipo o el compañerismo mejore. Tengo información, pero no he movido nada dentro de mí. Por lo tanto, mi comportamiento seguirá siendo el mismo. La capacitación entonces aporta conocimiento valioso, pero no te ayuda o no necesariamente te ayuda a mover tus creencias, porque, porque no lo hace, porque no está pensando en eso la capacitación. O sea, no está de manera intencionada tratando de hacer eso. La formación sí, por el contrario. Y ahora lo que les quiero hablar es lo que hace la formación o la educación. Miren, tengo esta otra metáfora. Imaginemos que una persona, que imaginen que yo soy este pequeño envase, está representado por este pequeño envase, es simplemente una metáfora para tratar de explicar mejor el concepto. Entonces, una persona, yo, pues quien sea, está representado por ese pequeño envase. Y tengo por acá una gran jarra con líquido. Y esa gran jarra con líquido le vamos a llamar capacitación o le vamos a llamar información. Entonces, yo quiero que la persona capte todo eso rápido. Y entonces quiero un curso de un día o de algunas horas para que esta persona rápido adquiera el conocimiento necesario para que suba su nivel de conocimiento y sea más competente. Y entonces lo que hago es, en unas pocas horas, vaciar toda esa jarra, todo ese conocimiento en este envase. Ustedes ya saben lo que va a pasar. La mayor parte se va a derramar. Entre más rápido lo vacíe, tal vez quede menos cantidad en el envase.
y entonces la mayor parte de ese conocimiento se pierde. La única manera de que ese líquido, ese contenido, cupiera en ese envase, todo, es que el envase fuera más grande. De esa manera, el envase crecería y todo el líquido, todo el contenido, todo el conocimiento, toda la información, ahora sí sería captada por el envase. Ahora sí cabría. Y ese ampliar el envase tiene que ver con que la persona crezca o tiene que ver con que amplíe su nivel de conciencia. Cuando la persona amplía su nivel de conciencia, no solo es que esa información quepa o no, sino que la manera de apreciar esa información será otra, será diferente, tendrá sentido. Y ahora esa información, esas técnicas, eso que aprendí, la puedo aplicar porque yo ya me di cuenta de cómo funciono yo y mi envase creció. Empecé a ver todo aquello que no veía y por lo tanto, mi nivel de conciencia creció. Es decir, si eso que veía o que no veía está representado por estas pequeñas estrellitas o puntitos, pues miren, incluso estas que acabo de poner están fuera de mi nuevo nivel de conciencia representada por este envase más grande. Pero hay muchas otras que ya quedan dentro de mi nuevo nivel de conciencia. Muy pocas, de hecho, solo una está dentro de mi nivel de conciencia anterior. Por eso es que muchas personas, aunque las capacites, no alcanzan a captar todo el mensaje. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia todavía no es suficiente, lo suficientemente grande para captar toda esa información y para entender lo que hay detrás de ella. Y entonces para ajustar mis comportamientos para lograr ese objetivo. Y este es entonces eh, lo que podría ser o una forma de entender el nivel de conciencia. Entonces, eh, para que todo, para que la persona pueda ir avanzando más rápido, el nivel de conciencia necesita crecer. Cuando el envase crece, el mundo que ve la persona es totalmente diferente. Es decir, estas estrellitas que puse, pues veo más cosas, por lo tanto todo es diferente. Mientras que en el envase pequeño solo se ve una pequeña estrellita, en el envase grande se ve la mayoría, pero no se ven todas, porque ¿qué quiere decir? Que todavía tengo margen de ampliar más mi nivel de conciencia. Y entonces, eh, al elevar el nivel de conciencia, muchas cosas cambian. Entre ellas, por ejemplo, mi nivel de responsabilidad. Cambia mi nivel de proactividad. La persona entonces aprovecha cada vez más su potencial. Por lo tanto, más potente, es más productiva, es más efectiva. La actitud de la persona, sus hábitos, su misión personal, los propios resultados se ven beneficiados con el incremento del nivel de conciencia. Y por lo tanto también lo que sube su competitividad, con lo que empezamos hablando el día de hoy. En Well Planters, lo que hacemos es precisamente buscar que la gente eleve su nivel de conciencia en las empresas o en el plano personal, porque eso le va a dar mucha capacidad de ir ascendiendo, de ir buscando y de ir desarrollando todo su potencial. Y eso lo hace mucho más efectiva. Y esto es lo que hacemos en Well Planters, una de las cosas en las que nos enfocamos. Además, cuando la persona eleva su nivel de conciencia, hay resultados colaterales muy positivos. Por ejemplo, mayor comunicación. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que es necesario. Entonces ahora estoy consciente de lograrla. No solo me aprendí en qué consiste la comunicación, cuáles son las partes del proceso de comunicación, cuáles son los axiomas de la comunicación. No, además de eso, ahora estoy consciente de qué tanto me comunico, de qué tanto escucho, etc. Cuando cuando la persona eleva su nivel de conciencia, no solo está consciente de lo que pasa afuera, sino también está consciente de lo que pasa adentro, de lo que pasa con él, de sus emociones, de su pensamiento, de sus comportamientos. Esos comportamientos que antes eran en piloto automático, ahora son menos automáticos. O son automáticos, pero ya los revisé y ya me di cuenta que de esta forma sí quiero funcionar y tal vez de la otra no. Y aunque sean automáticos, ya están pensados y están reflexionados por mí. También cuando aumentas el nivel de conciencia, otra cosa que crece es tu nivel de apertura. O sea, la forma de expresarte, la forma de decir, no quedarte con todas las emociones, con todas las ideas tú solo, sino expresarlas.
Y esto cuando estás trabajando en un equipo y todos los miembros del equipo, perdón, tratan de ser abierto, esto es un gran simplificador porque ayuda a resolver problemas o a que no se generen problemas, a que no se generen malas interpretaciones. Y cuando todo esto no existe o se evita, lo que pasa es que toda la energía de las personas está en el objetivo. Pero cuando yo tengo un conflicto contigo y no lo puedo decir porque no siento confianza, porque no siento que me vas a escuchar, porque no siento respeto, es decir, porque tu nivel de conciencia todavía es pequeño, o el mío es pequeño, y no me animo, lo que va a pasar es que mi energía se va a gastar en mi problema, hacia adentro, en lugar de invertirlo hacia afuera en el proyecto o en la actividad que estamos desarrollando en equipo. Por eso en Well Planters para nosotros es muy importante lograr que las personas trabajen en la confianza, en el respeto para lograr esta apertura y entonces eliminar o evitar este tipo de conflictos y que la energía se vaya al lugar equivocado. También cuando elevas el nivel de conciencia, hay miedos que desaparecen o disminuyen. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo que tú creías de cierta situación tal vez no es cierta. Y entonces, cuando tú creías algo, imaginabas que podía pasar algo. Y por lo tanto, si ese algo para ti era amenazante, se generaba un miedo. Ahora, cuando tu nivel de conciencia crece, tal vez te das cuenta de que eso no puede ser así, que no tiene lógica. Y ese miedo desaparece. Por lo tanto, tienes más energía, tienes más ímpetu para intentar ciertas cosas, o por lo menos tienes menos cosas que te detienen. O sea, en tu cabeza, en ese sentido, en ese aspecto que revisaste, ya no hay cosas que te detienen. Algo más relacionado con la apertura es que cuando elevas tu nivel de conciencia, también te puedes volver mucho más asertivo. Es decir, sabes si eso que te molesta corresponde a alguna otra persona o solo corresponde a ti. También si corresponde a otra persona, vas a poder decirlo de una manera respetuosa y vas a tratarlo con la gente correcta. No lo vas a andar diciendo a todo el mundo cuando los demás no pueden arreglar ese problema. Solo lo puedes arreglar con la persona indicada. Todos estos efectos lo que van a generar es una mayor sinergia con tus equipos de trabajo, pero también una mayor sinergia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo alineado mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, mis acciones, todo enfocado al resultado que quiero. Y en la parte externa, lo que quiere decir es que tengo mucho menos conflicto con la gente. La gente tiene menos conflicto conmigo y por lo tanto podemos enfocarnos en el objetivo que tenemos en mente o en el objetivo común que eso tendría que ver mucho con un equipo de trabajo. Y esto es lo que hace que el nivel de conciencia, o más bien, esto es lo que logra el nivel de conciencia cuando éste crece. Desde luego, no quiero dejar la idea de que el entrenamiento o de que la capacitación no funcionan. Por supuesto que son necesarios porque los tres elementos conviven juntos para lograr esta competitividad. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que la actitud es probablemente, o por lo menos desde mi punto de vista, la que más impacto tiene, porque esta es la que hace que las personas hay actitudes positivas y negativas, o hay personas que tienen mayormente una actitud positiva o mayormente una actitud negativa. Pero sin duda ellos no quieren ser negativos o no queremos ser negativos. Pero algo pasa hacia nuestro interior desconocido que nos hace funcionar de cierta manera. Esta parte de la formación hace que empecemos a reconocer eso, que nuestro nivel de conciencia crezca y por lo tanto nuestra actitud también. Hasta aquí quiero detenerme, no sin antes agradecerles el que se hayan tomado la molestia de ver este pequeño video y espero que les haya quedado más claro a qué nos referimos con aumentar el nivel de conciencia. Les agradezco mucho y los veo en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.